Bien, pues, ¿cómo se están portando? Sí, les digo que esa pregunta ha dado mucho material de estudio. Bueno, sus respuestas. Vamos a la última conferencia y hermanos, varones del sexo masculino, siéntanse con la libertad de dormirse, no se preocupen. Y hermanas del sexo femenino, siéntanse con la libertad de pellizcarlos, codearlos, para mantenerlos despiertos, porque la va dirigida a los hombres, ¿verdad? A las ayudas idóneas un poco, pero más a los hombres. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te exaltamos y te damos infinitas gracias, Padre, porque sabemos que nada en esta tierra sucede aleatoriamente, sino que tú estás al control de cada detalle de lo que pasa en la vida de tus hijos. Señor, sabemos que aún los inconversos se mueven de acuerdo a tu plan y propósito, pero a nosotros haznos conscientes de que estamos siguiendo esos planes, esos propósitos. Cuando llegamos a tu palabra, la escudriñamos y logramos comprender qué debemos hacer y hacia dónde dirigirnos. Ayúdanos, Señor, a comprender el día de hoy, pues cómo es la masculinidad de acuerdo a lo que tú has determinado dentro de tu palabra, y Señor, que seamos capaces siempre de llevar a la práctica el conocimiento que tenemos, que no se quede solamente en un conocimiento más, sino que se convierta en una práctica constante en nuestra vida hasta que tú regreses a la tierra, o bien, Señor, estemos en tu presencia. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, pues te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien, ¿cuáles son las definiciones que se pueden tener de hombría, ¿no? De lo que es la masculinidad? Hace varios años mi esposa se encontró con una amiga que tenía muchos años que no veía y estaba con su marido, y entonces le dijo a mi esposo: oye, ¿por qué no nos reunimos, nos vemos por ahí para tomar un café y acordarnos de toda la infancia y lo que hemos vivido? El marido, ¿verdad? Y él y yo, era la primera vez que nos veíamos, y este hombre, en aras de, también de animar a esa reunión, me dice: sí, vamos a juntarnos ahí, y me dice, y ya nosotros en lo que ellas platican, nos echamos unas cervezas, y yo ya cristiano, pues se imaginarán mi rostro, ¿no? Cuando me dijo vamos a tomarnos unas cervezas, notó de inmediato que pues no era de mi agrado, y me dice acto seguido: bueno, pero mira, si es el tal día, juega no sé quién contra no sé quién, el fútbol, y ahí tú y yo nos echamos el partido. Los que me conocen saben que no soy futbolero, para nada, y entonces mi rostro volvió a expresar alguna idea negativa, ¿verdad? Y este hombre, pues al ver que no había una reacción, y me volteó y me dijo: bueno, ¿tú cómo te liberas de tus presiones, no? Para él, pues esa forma de ser hombre, pues no encajaba mucho con lo que yo expresaba, ¿no? Nos compartía ahora el pastor Héctor en esa reunión de varones que tuvimos el miércoles, que un misionero se le acercó una vez y parece que había algo que había que reparar, y pues el pastor Héctor no tenía las herramientas necesarias, y entonces este misionero le dijo: un hombre que se diga hombre debe tener una caja de herramientas completa en su casa, ¿no? Y entonces nos contó el pastor Héctor que él fue y compró su caja de herramientas y le puso desarmadores, sí, pero pues él no podía hacer nada. Entonces le decía: a ver, tú me dijiste que tuviera caja de herramientas, pues ahora ven y arregla lo que hay en la casa, ¿no? Tenemos diferentes conceptos de lo que puede ser la masculinidad, y más aún en un mundo, ¿verdad? Sobre todo en México, que nos dicen que somos machistas, que está en duda un poco esa posición, pero pues tenemos grandes personajes de la historia que dan ese tipo de imagen. No se diga Pancho Villa, ¿no? Que en esas imágenes que
nos evocan, de que las mujeres se le tenían que someter y que en una ocasión una que no le quería dar un café, fue y le pidió el café al loro y el loro no le dio el café y mató al loro y ya cuando mató al perro porque no le daba un café y ya cuando iba a matar al caballo la mujer le dijo no, ya te doy tu café, ¿no? Porque la imagen era muy de hombre. ¿Y qué tal lo que hemos estado oyendo? Los que han estado ahí en el salón compartiendo los alimentos, ya ven que en la sección que está más abierta están las bocinas y estamos oyendo a Cuco Sánchez, a José Alfredo Jiménez, que nos dan algún tipo de imagen de lo que es la masculinidad. Y bueno, para los que son tan grandes como yo, pues no puede ser que también la masculinidad sea aquella de don Cruz Treviño, ¿no? ¿Se acuerdan de quién era don Cruz Treviño? El papá es Silvano, ¿verdad? Ahí en esa película de la oveja negra y puede ser que esa sea la forma en la que ven la masculinidad en el mundo, ¿verdad? Un hombre que se impone y que canta esa de Guanajuato, ¿no? Aquí se toma tequila y se respeta al que gana y tiene alguna imagen de ese tipo. Desde luego que como cristianos, pues ninguna de esas imágenes se puede tomar como definitiva en el sentido que nos muestre la masculinidad. Nosotros tenemos que ir a la Biblia y encontrar pues cuál es esa imagen que se nos da. Pero es muy interesante cómo se describe ahí, y es lo que vamos a estar viendo en un momento. Vamos a ver algunos versículos solo como introducción y después nos vamos a meter al tema ya de manera más profunda para que nosotros podamos ver cómo el Señor mismo nos describió que era la masculinidad, obviamente en su palabra y desde el origen. Vayan rápidamente a Mateo 19, versículos 3 al 6, porque ahí vamos a encontrar cómo es que el Señor Jesucristo, en todo lo que era relacionado con el matrimonio, en todo lo que era relacionado tanto con la masculinidad como con la feminidad, siempre mandaba a que se fuera uno a un lugar. Ahí recordarán, llegan unos fariseos para tentarle, y dice Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si se dan cuenta, el Señor está mandando del Evangelio de Mateo. Recuerden que las cartas aún no han sido escritas. El Señor no pudo haberlos mandado a Efesios, no pudo haberlos mandado alguna de las cartas para referir la masculinidad, sino les hace una pregunta allá al inicio del versículo 4. ¿No habéis leído que Él los hizo al principio? Y la descripción que está aquí está en Génesis 2:24, porque es ahí donde el Señor instituyó el matrimonio. Entonces el Señor Jesucristo dice: vayan al principio, vayan al origen, porque ahí en el origen se encuentra la información adecuada. Ya cuando Pablo escribe sus cartas, vayan ahora a 1 Timoteo 2, porque ahí en 1 Timoteo 2 vamos a ver que esta costumbre que tenía el Señor, Pablo la va a retomar y va a decir, tenemos que ir al principio. Vean cómo dice 1 Timoteo 2, del 11 al 14. No voy a entrar a exégesis de ninguno de estos textos, sino hasta cuando lleguemos al que voy a tomar como base. Pero esto nos da la idea de que debemos llegar al principio. Y lo digo porque este versículo que vamos a leer es cuestionable, y más en nuestros días, ¿no? Pero no voy a hacer exégesis de sino que me voy a ir a otro. Dice 1 Timoteo 2 del 12 al 14. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero
después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Se dan cuenta la similitud que hay entre lo que dijo el Señor Jesucristo y lo que está diciendo Pablo? El Señor dijo, no habéis oído el que los hizo al principio. Y aquí Pablo dice, porque Adán fue formado primero. ¿Sí? ¿Y a dónde nos están mandando? Pues a ese momento en el huerto de Edén, donde el Señor formó a hombre y a mujer, ¿verdad? Ahí es donde podemos tener una idea clara de qué fue lo que Dios mandó al hombre, o bien a la mujer, y entonces nosotros hacemos bien en ir al huerto de Edén para ver esto. Ahí en Génesis 1 y Génesis 2 se nos da muchísima información con muy pocas palabras. El mundo va iniciando, estamos en los orígenes, ¿verdad? Y recordemos que Génesis 1 nos hace un relato general de lo que fue la creación, y Génesis 2, capítulo 2, nos hace un relato muy específico de cómo fue la creación del hombre y de la mujer. Vamos a ver a varios versículos ahí entre Génesis 1 y 2, los voy a ir acomodando, en donde vamos a ver quién es el hombre. Primero, quién es el hombre. Después, ¿dónde está el hombre? ¿Verdad? De ahí nos vamos a mover a qué es el hombre. Primero quién, dónde, qué es el hombre, y al final vamos a ver cómo es que el hombre debía cumplir con ese llamado que Dios le había dado al determinar todo esto. El quién, el dónde, el qué y el cómo del hombre. Vamos rápidamente allá a Génesis, ahí sí nos vamos a estacionar un ratito, nos vamos a quedar en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y vamos a ir viendo algunos versículos que nos van a ir marcando todas estas ideas. Vean cómo dice en Génesis 2:7. ¿Quién es el hombre? Es lo que estamos resolviendo primero. Génesis 2:7. Dice ahí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién es el hombre? Hay dos descripciones que podemos rescatar aquí. La forma en la que Dios nos hizo tiene dos partes que nos indican qué tan especiales somos para Él. Primero, somos una criatura especial. Dios no hizo a ninguna parte de la creación con tanta delicadeza, con tanto esmero, ¿verdad? Nos dice ahí que Él formó al hombre del polvo de la tierra. Sabemos cuál es la idea. Toma un poco de barro, un poco de lodo, forma al hombre y sopla en él aliento de vida. En Génesis 1:24, ahí lo tienen a la vista, se nos narra cómo es que Dios dijo de manera general en cuanto a todas las cosas, pues simple y sencillamente produzcan, pero en especial al hombre le dio su imagen. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Recuerden, Génesis 1 es una descripción general de la creación. Ahí se nos habla de que los creó varón y hembra. Génesis 2 nos va a hablar de manera más detallada, y es a donde alude Pablo: primero fue creado el hombre y después la mujer. Aquí parece ser que fueron creados simultáneamente, pero Génesis 2 nos muestra con claridad ese detalle. Cuando llegamos ahí, ¿verdad? Con esta idea de que han sido formados a imagen y semejanza, nos habla de ese detalle de Génesis 7. El Señor tomó del polvo de la tierra, formó al hombre, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí hubo un cuidado paternal de parte de Dios, un cuidado detallado. Y ojo, por si se están cuestionando, el pastor Oscar, cuando nos dio la primera conferencia, nos enseñó que el Señor escogió de lo vil y de lo despreciado. Y aquí les estoy diciendo que el hombre es creación muy especial, entonces no se confundan.
Allá estábamos hablando de la salvación, lo que nos dio el pastor Oscar. Aquí estamos hablando de la creación. Entonces son dos cosas diferentes para que no se vayan a confundir y piensen que, bueno, por fin, somos de lo vil y despreciado o somos creación especial del Señor. Hablamos de creación, hablamos de salvación, son dos temas diferentes. Aquí vemos cómo es que el Señor, ¿verdad?, crea todo de manera detallada y especial. Sabemos que el Señor creó la luz, creó la oscuridad, creó las plantas, creó los animales, creó todo a detalle. Vean ahí en Génesis 2, 4 y 5, y vean el énfasis fuerte que hay al final del versículo 5. Ahí en Génesis 2, 4 y 5 se nos narra esa creación especial para un ser especial, ¿no? Dice ahí, Génesis 2, 4 al 5, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Estamos 2 versículos antes de que el Señor tome barro y forme al hombre. Aquí ya está todo preparado, ya está todo listo, pero todavía no hay lluvia ni está el hombre. Pero ya está todo listo para que llegue de una manera muy especial el hombre. Tuvo listo plantas, hierba, animales, agua, sol, tierra, pero hacían falta 2 cosas. Lluvia, fíjate, el agua ya la había creado, pero hacía falta lluvia y un hombre para que trabajara en el huerto del Edén. Entonces, el Señor ha creado un huerto de Edén precioso, hermoso, para poner ahí al hombre, que también es creación muy especial de parte del Señor. Pero aparte de ser una creación especial, el hombre sería pues la creación espiritual del Señor. Nos dice ahí que sopló en su nariz, en Génesis 2:7, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, esa creación especial después recibió el soplo, el aliento del Señor para crearlo de manera muy especial como un ser espiritual. No solamente sería carne y huesos, sino que tendría el aliento del Señor, imagen y semejanza, como nos dice en el capítulo 1, y ahora Dios hizo que el hombre viviera, y no fue su voz, como en el caso de produzca la tierra plantas verdes, o produzca la tierra toda bestia del campo, o hágase la luz, hágase las tinieblas. No, aquí solo fue su aliento, un soplo de vida. La palabra es rúa en el hebreo, y esta palabra nos habla como de una exhalación nada más de Dios, en donde pasó su espíritu a esa forma de barro para que el hombre pudiera vivir. El aliento, ¿verdad?, que Dios dio, haría que el hombre creciera como un ser espiritual. Entonces, no somos solamente cuerpos mortales. Nuestro espíritu, ¿verdad?, lo dio Dios. Y vean rápidamente, dejen ahí su separador, vamos a estar entre Génesis 1 y 2, pero vean rápidamente Eclesiastés 12, versículo 7, porque ahí se nos habla de cómo este espíritu que el Señor exhaló sobre el hombre fue para darle un espíritu, pero sobre todo un espíritu que pudiese vivir eternamente. Recuerden que el hombre está constituido por 2 partes, una parte material, el cuerpo físico, y una parte espiritual. Y ahí nos dice en Eclesiastés 12, versículo 7, si ustedes ven todo el contexto del capítulo 12, nos habla de lo que es la vejez y cómo el cuerpo se va deteriorando, ¿verdad? Hace toda una explicación de manera alegórica, cómo los ojos dejan de ver, los oídos dejan de oír, las piernas dejan de tener fuerza, y hace una descripción de cómo va siendo la vejez hasta que se llega al momento de la muerte. Y dice ahí en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era. ¿De qué está hablando? De la parte material. Y el espíritu
vuelva a Dios que lo dio. Entonces, ese espíritu que Dios dio es un espíritu que va a vivir eternamente. No es un espíritu que vaya a sufrir aniquilación total. Una vez que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre, le dio un espíritu, y nos dice aquí en Eclesiastés 12:7 que ese espíritu va a volver a Dios quien lo dio. Ese espíritu fue creado para vivir eternamente. Entonces, ¿quién es el hombre? Es creación especial de Dios, creación espiritual de Dios, para que cumpla con funciones específicas. Nosotros, ¿verdad?, somos portadores de la imagen de Dios como adoradores y como siervos suyos. Y recuerden que esa palabrita siervos siempre la debemos de cambiar. ¿Y por qué la debemos de cambiar? Esclavos, ese es el sentido real que tiene esa palabra. Somos esclavos del Señor, y en el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento, pues un esclavo no tenía nada que hacer. Ahora, ya vimos entonces que es el hombre, creación especial, creación espiritual de Dios. Ahora vamos a ver dónde está el hombre, ¿no? Dice en Génesis 2, versículo 8. En el 7 ya vimos la creación del hombre, y dice en el 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Después de que el hombre especial para Dios fue creado, Dios lo toma como algo muy especial, decide colocarlo no en cualquier lugar de la creación. O sea, el Señor pudo haber dicho, ya está el hombre, pues que se integre a la creación, ¿verdad?, en alguna parte, y que él entre a ver cómo se logra interrelacionar ahí. No, Dios decide que toda la tierra había sido creada para que fuera el habitáculo del hombre, pero había un lugar preciso, y este lugar preciso fue el huerto del Edén. Y vemos que Dios, esto marca que no fue solamente un acto deliberado, el hacer al hombre de manera especial y espiritual, sino que también fue deliberado al colocarlo de manera especial en un lugar diseñado como abundante, como hermoso. Pero en este lugar no solamente era estar ahí de manera estática o como un ente ahí que deambulara por ahí, sino que tenía cosas que hacer. Lo puso ahí para que él pudiese representar al Señor. Si regresamos a Génesis 1:28, en Génesis 1:28, acuérdense, es una descripción general de la creación. En Génesis 1, es una descripción general de la creación. Génesis 2 es una forma detallada de hablar de la creación del hombre. Pero en Génesis 1:28, vamos a leer 27 y 28, dice ahí en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, ya viene plural, y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las instrucciones entonces serán claras: relaciónate con la creación de la manera en la que yo me relaciono contigo. ¿Se acuerdan cómo era la comunión de Dios en el huerto de Edén con el hombre? Directa, audible, el Señor hablaba con él. Y ahora el Señor le dice, mira, tienes que fructificar y multiplicarte. Están en esa creación general, el hombre y la mujer tenían que trabajar de esa manera, y dice, llenar la tierra y sojuzgarle y señorear sobre toda esta creación. Dentro del huerto no solamente había que relacionarse con Dios, sino relacionarse con la creación. ¿Pero cómo? Haciendo uso de su imagen y semejanza de Dios. Toda la acción entre Dios y el hombre tenía un lienzo precioso. Este lienzo era el huerto de Edén. Entonces, el Señor crea de manera especial, de manera muy detallada, de manera muy paternal, y coloca en un lugar muy específico al hombre y la mujer,
como estamos leyendo ahí en Génesis 1:28. El hombre va a tener que manifestar la imagen de Dios con la que fue creado, realizando tareas específicas: fructificar y multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgadla. Esta palabrita de sojuzgadla nos cuesta un poquito de trabajo, la vamos a ver en un momento, pero fructificar y multiplicaos habla obviamente de extender toda la raza humana, la naturaleza humana sobre la tierra, y esa creación especial de Dios, el hombre y la mujer, tenía que llenar la tierra de una manera detallada. Esto va a ser un trabajo duro para el hombre y la mujer, llenar la tierra. Ya era un trabajo que tenían que estar realizando ahí, pero al decir que tenía que sojuzgarla, habla de que tenía que gobernarla, tenía que someterla. Para él tenía que conquistarla, y es muy interesante una forma en la que se usa esta misma palabra de sojuzgarla en Esther 7:8. Vayan a Esther, porque en Esther 7:8 se traduce de una manera muy especial esta palabra. Recordarán ahí el tema en Esther. Hay un enemigo, ¿verdad?, que quiere matar a los judíos, es Amán. Y de alguna manera Mardoqueo, ¿verdad?, le avisa a Esther. Esther le va a decir al rey, y en el momento en el que el rey Asuero, ¿verdad?, está frente a Amán, usa esta palabra, pero la forma en la que la traducen, en lugar de sojuzgarla, la traducen violar. Y fíjense lo que dice ahí en Esther 7:8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y lo mataron. Pero, ¿por qué vamos a este pasaje? Esa palabrita de sojuzgarla, gobernar, someterla, conquistarla, aquí es traducida a violar. Estoy hablando, tratando de ponerle un lente de aumento al hecho de cómo tenía que sojuzgarla. La tierra tenía que ser para uso del hombre. El hombre tenía que sacar ventaja de la creación de Dios para sí mismo, pero obviamente el hombre tenía que comprender cómo tenía que hacer todo esto. Regresando a nuestro texto, allá Génesis, el hombre y la mujer tenían que aprovecharse de toda la creación de Dios en el huerto, sacar todo el provecho que pudiesen de ese huerto que había sido creado tan especial, y estos hombres y mujeres especiales creados por Dios a mano, para que también se acostumbren a eso, fuimos hechos a mano por el Señor, no fue solamente por su boca. Les dice: ¿sabes qué? Tienes que sojuzgar la tierra, y después le dice: tienes que señorear en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Dios puso al hombre y a la mujer para gobernar, para tener dominio sobre peces, aves, sobre todos los animales que se movieran sobre la tierra. Tenían que sojuzgarla, sacar todo el provecho que pudieran para sí mismos. Esta palabra también se traduce, por ejemplo, en Joel 3:13. Si quieren, vayan a revisar Joel 3:13. La palabra que traduce Reina Valera es descended, pero la Biblia de las Américas la traduce pisad. Les voy a leer de la Biblia de las Américas, y donde vean en la Reina Valera descended, van a ver que yo voy a usar la palabra pisen, porque habla también de la manera en la que tenían que beneficiarse de la creación. Joel 3:13, voy a leer de la Biblia de las Américas, dice: metan la hoz porque la cosecha está madura, vengan, pisen que el lagar está lleno, las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Entonces, aquí en Reina Valera dice descender, pero acá dice pisen, y la idea es la imagen que tenemos de lo que era un lagar: metían las uvas y las presionaban. Nuevamente se confirma
ustedes tendrán todo el poder sobre los animales de la tierra, peces, aves, bestias. Pero desde luego que había una idea central que le da toda la positividad que se requiere. A pesar de que les leí que una forma en la que se traduce la palabra era violar, el hombre no iba a hacer eso con la tierra. El hombre tenía que extraer los beneficios de la tierra, pero como vamos a ver en un momento, también tenía que cuidar a esa tierra para que la tierra le siguiera produciendo beneficios. Esto es muy interesante porque actualmente vivimos más esclavizados por la tierra que el beneficio que nosotros le podemos sacar a la tierra. Y hablo de las dos maneras, tanto en sentido alegórico o figurado, como en un sentido real. A veces la tierra ya, en lugar de darnos sus beneficios, nosotros trabajamos para beneficiar a la tierra. Pero el hombre, la mujer, tenían que hacer todas estas cosas para mostrar, para manifestar la imagen de Dios sobre toda esta creación, pero de manera muy especial ahí en el huerto de Edén. Tenían que trabajar para que de manera especial su presencia en la tierra fuera como la presencia de Dios sobre la tierra. Y esto lo tenían que hacer en pareja. Tenían que estar como pareja manifestando que Dios, que la imagen de Dios estaba ahí presente. Entonces, somos una creación especial de Dios, colocados en un lugar especial para Dios. Sabemos qué va a suceder más adelante. Van a ser expulsados del huerto de Edén. ¿Por qué? Porque violaron los principios que Dios había establecido. Pero antes de eso, vamos a ver entonces, ¿qué es el hombre? Miren, ya les expliqué. Capítulo 1 estamos hablando de manera general. Capítulo 2 estamos hablando de manera específica de cómo fue creado el hombre. Hasta aquí, pues podríamos decir que el mensaje es para todos. Todos somos creación especial, todos somos creación espiritual, a todos se les dijo fructificad, multiplicaos o juzgad, la verdad. Pero entramos, ya cuando llegamos a Génesis 2, a ver a detalle qué era lo que tenía que hacer el hombre, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Bueno, el hombre fue creado primero, leímos ahí en 1 Timoteo 2 del 11 al 14, el hombre fue creado primero y después Eva. Nos habla de orden, nos habla de diseño de parte de Dios. Cuando vemos el relato de cómo Dios creó al hombre y después a la mujer, notamos que en el hombre había una responsabilidad muy grande en cuanto a ser líder. Obviamente, tenían que fructificar, multiplicarse, sojuzgarla, tenían que trabajar para que la tierra que Dios había creado para ellos, trabajara para ellos y fuera bendición para ellos, pero se beneficiarían de ella, pero también serían protectores de la tierra. Esto es ser señor, ¿verdad? Obtener beneficio, pero beneficiar para seguir siendo beneficiado. De manera más sencilla, ¿verdad? El hombre debe de comprender que es más bienaventurado dar que recibir. Primero, trabajas para que la tierra pueda producir para ti. La tierra del huerto del Edén manifestaba que entre el hombre y la creación de Dios habría una relación simbiótica. ¿Qué es esto? En donde mutuamente se beneficiarían. El hombre cuidaría la tierra cuidaría al hombre. Y esto haría que esa relación simbiótica se dieran. Recuerden, hasta este punto no hay pecado. Va a llegar el pecado, pero la idea del Señor sigue siendo la misma. Tú tienes que fructificar, multiplicar, sojuzgar la tierra, señorear entre los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo. El Señor dijo es lo mismo, solo que después del pecado, ¿qué iba a pasar? Ahora obtendrás el fruto de la tierra con el sudor de tu frente. Y fíjense,
Vamos a ver en un momento más a detalle esto, pero Adán no tuvo que cultivar cardos espinos. Solitos la tierra los iba a producir. ¿A causa de qué? Del pecado. Entonces ahora esa relación que Dios quería que tuviera la tierra con el hombre con la tierra, se iba a convertir en más difícil. Y esto lo vemos. Cualquier trabajo que realicen, cualquier trabajo que ustedes hagan, nos cuesta trabajo. Trabajos de cuello blanco, ¿no? No sé, alguien que esté en una oficina y diga, pues ok, el que trabaja duro es el albañil, ¿verdad? Que sube ladrillos y hace, que son los hombres de acero, ¿verdad? Les dicen, mueve esos 3,000 ladrillos de ahí para allá, y los ves que empiezan, ¿verdad? Y ya para el final del día ya todo está acá. Muchos de nosotros no podríamos mover ni la mitad, ¿no? Pero es un trabajo arduo y difícil. Pero lo mismo sucede con un trabajo de cuello blanco, ¿verdad? Porque podrá ser banquero, podrá ser doctor, abogado, qué sé yo. Las presiones de la vida las recibe, y a veces ese hombre tal vez no se canse físicamente, pero intelectualmente sí. ¿A causa de qué? De que el hombre transgredió la ley de Dios. Ser señor, el hombre tenía que señorearse sobre esto. Ser señor involucra beneficiar para que entonces yo me beneficie. Pero se dan cuenta que va primero, hay que beneficiar para que yo después me beneficie. Es más bienaventurado dar que recibir, porque entre más des, más vas a recibir. Como siervo, ¿verdad? No tenía que andar buscando cómo ser hombre de Dios, solamente tenía que ser obediente a Dios. Solamente seguir las instrucciones de Dios para que fuera un siervo fiel a Dios. ¿Cómo lo lograría? Entendiendo que era un ser especial, creado espiritualmente con la imagen de Dios, entendiendo esta responsabilidad que tenía delante de Dios de cuidar, de proteger, entendiendo que debía reflejar la imagen de Dios con fidelidad servicial. Entonces, el hombre tenía que aprender a hacer todo para la gloria de Dios, cosa que nos confirma el Nuevo Testamento, no para su propia gloria, sino para darle la gloria a Dios en todo lo que hiciera. Entonces, pues ya vimos qué es el hombre, cómo fue creado el hombre, ¿verdad? ¿Dónde fue colocado el hombre? Ahora, ¿cómo debe el hombre cumplir con su llamado? Y aquí nos referimos al hombre macho del sexo masculino, ya saben, el que no es mujer, gametos XX, para que no se vayan a confundir. Y tenemos que ir a Génesis 2:15. Vayan a Génesis 2:15, porque recordarán que apenas hasta el 2:18 el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Estamos en esa creación detallada. El hombre fue creado primero, lo que dice Timoteo, y está hablando de orden. Algunos tratan de decir de aquel pasaje de 1 Timoteo 2, 11 al 14, que bueno, es que la mujer es muy fácil de engañar y por eso Dios no le dio la autoridad. Está mal interpretado el pasaje, porque hay mujeres muchísimo más inteligentes que muchos hombres, ¿verdad? Con mayores capacidades que cualquier hombre. Pero a lo que hace referencia ya es a esto. Primero fue creado el hombre, después la mujer, porque el Señor puso un orden específico. Pero es hasta Génesis 2:18 que el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ni siquiera se le ocurrió al hombre. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Mira, Adán, para que mi imagen y semejanza la puedas mostrar sobre la tierra, te voy a dar un trabajito. Ponle nombre a los animalitos, ¿verdad? Y nos dice ahí al final del 20, dice, bueno, leamos el 20, y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Lo hizo consciente. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hombre, pónganlo a trabajar y él ahí se queda, ¿sí? Tiene que ser consciente de que necesita ayuda. Adán no fue otra excepción. Pero vean, ahora sí, en Génesis 2:15,
La mujer va a ser creada hasta el 2.21, pero aquí en 2.15 se está dando cuáles son las funciones que debe de estar desarrollando el hombre, cómo es la masculinidad desde el punto de vista bíblico, antes de la creación y después de la creación, en toda la historia de la humanidad. Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar y guardar, cultivar y guardar. Dos acciones que tendría que estar realizando Adán para mostrar que entendía, que comprendía, ¿verdad?, esa fidelidad servicial que debería tener con toda la creación de Dios. Y este es lo que más define la masculinidad, que si bien estamos antes de la caída, se va a mantener después de la caída. Algunos llegan a decir, no, el trabajo es causa de la maldición. No, antes de que cayeran en pecado, el hombre estaba trabajando. Y es que estaba haciendo, estaba labrando y guardando la tierra, mostrando esa imagen divina al relacionarse con la creación. Cultivar es trabajar para hacer crecer las cosas. Guardar o cuidar es proteger y sostener el progreso obtenido, ¿no? Que esto se mantenga de esa manera. Vimos que el hombre pues fue llamado a ser líder, a ser siervo, con la idea fundamental de mostrar la gloria de Dios. Por eso, allá en 1 Timoteo 2, cuando Pablo dice, no permito a la mujer hablar, ¿verdad?, sino estar en silencio, y da un argumento, porque el hombre fue creado primero. No es machismo, no es nada que quiera sobajar a la mujer, sino es el orden que Dios estableció. Y Dios, estableciendo ese orden, dijo, esta es la manera más adecuada en la que deben de vivir. Obviamente, si regresamos a esas definiciones de masculinidad, con Don Cruz Treviño, ¿verdad?, y Cuco Sánchez, y José Alfredo Jiménez, y Javier Solís, y todos ellos, no encaja. Porque en todo ese tipo de machotes de masculinidad hay un abuso hacia la mujer, pero eso no lo diseñó Dios. Eso fue lo que el hombre tergiversó. Entonces, cuando Pablo dice, porque el hombre fue creado primero y después la mujer, lo que está diciendo, debemos regresar al origen divino, de tal manera que cuando una mujer toma el rol del varón, espiritualmente hablando o materialmente hablando, estamos intentando alterar los roles. El hombre es el que debe de trabajar. Y vamos a ver a detalle estas dos palabritas, labrar y guardar. Labrar o cultivar. Como verbo, casi siempre significa trabajar, servir, labrar, cultivar. Y una forma muy interesante que es traducida en algunos versículos, la misma palabrita para labrar es realizar actos de adoración. El hombre tendría que estar esto. Ahora, como sustantivo, ese labrador, ¿verdad?, lo que vemos ahí, siervo, funcionario, o en el caso específico de realizar actos de adoración como sustantivo, es un adorador. Entonces, considerando el contexto agrícola del huerto del Edén, lo más correcto es decir labrar o cultivar, trabajar para hacer crecer, ¿verdad?, para hacer que no solo que crezca lo que había en el huerto del Edén, sino que produjera abundante fruto. Eso es lo que Dios quería, y esto tiene lógica con lo que el Señor ya les había dicho en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, ¿verdad? Va en relación directa, el labrar, el cultivar, va en relación directa con la forma en lo que iban a hacer. ¿Y qué hace un labrador para que su huerto crezca? Se nos va la imagen porque la mayor parte de nosotros somos citadinos. Ya no entendemos con claridad cómo se tiene que cultivar alguna tierra. Cuando más, ¿verdad?, tienes alguna plantita ahí en tu casa en una maceta y se te seca,
¿verdad? Porque no sabes cultivar y cuidar a las plantitas, ¿verdad? Y a lo mejor hay otros que sí lo saben hacer, ¿verdad? Rosy, si quieren clases de plantitas, pregúntenle a Rosy Romo, ella sí sabe. Pero generalmente se nos va esa imagen de ser alguien que cultiva o labra la tierra por los citadinos que somos, ¿no? Pero vayan a Santiago 5:7, dejen su separador ahí en Génesis 2, porque un labrador, un campesino, pues no deja de trabajar, pero sobre todo entiende algo. Él, para poderse beneficiar de la tierra, tiene que tratar bien a la tierra. Tiene que tratarla de maneras muy específicas, saber qué, cuándo, cómo cultivarla para que la tierra produzca. Dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tener la paciencia hasta la venida del Señor. Nos está hablando de ser pacientes para que venga el Señor, nos está hablando de ese tiempo escatológico. Pero pone un ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, se entiende que el Señor no nos quiere ni de jardineros, ¿no? O sea, porque aún si fuéramos jardineros, ¿verdad? Mi jardincito ha de medir 4 por 4 metros, ¿va? Y sufro para que se mantenga verde, ¿verdad? El Señor no nos quiere que estemos realizando labores agrícolas o de agricultura, ¿verdad? Esta función de labrador solamente nos indica uno de los pilares de la masculinidad bíblica, el ser cultivador, el ser como un labrador, paciente, esperando, ¿verdad? Y ese es el hombre, ese es el varón. Los hombres debemos de ser plantadores, constructores y cultivadores, sea que trabajes en lo que sea. Esto no va relacionado con tu profesión, o en donde estés, debes de ser plantador, constructor y cultivador. ¿De qué nos habla esto? De que debes de ser mejor cada día. En ese trabajo que tú desarrollas, en donde estés, ya sea que hagas un trabajo de oficina, el trabajo que hagas tú, tienes que buscar ser mejor cada día. Si tú no buscas ser mejor en tu trabajo, pronto te van a correr. Si tú en lugar de solucionarle los problemas al jefe, le das problemas al jefe, te van a tener que correr, porque en lugar de solucionar problemas, das problemas, y a la gente generalmente nos contratan para que solucionemos problemas, no para que demos problemas. Dicho de otra manera, el llamado a la masculinidad bíblica es estar invirtiendo nuestra energía, nuestras ideas, nuestras pasiones en producir, pero producir solamente cosas buenas. Los cardos y los espinos se van a producir solitos a causa del pecado. Miren, ahí en la casa de ustedes, en el techo, bueno, ahí hay una bardita ahí después del techo y hay una ranura. En esa ranurita se junta el polvito, la tierra, y con regular frecuencia durante el año sale una plantita. Les prometo que yo no hago nada para que crezca esa plantita ahí. Nada más se junta la tierrita ahí, de la lluvia y todo. Por algún lugar el viento ha de traer alguna semillita y nace una plantita, feas, porque son plantitas feas esas que nacen ahí, hasta las tocas y están como espinositas, ¿no? Pero no hay que hacer nada. Es decir, que el hombre debe tener una inclinación específica a hacer cosas valiosas, a hacer cosas buenas, a hacer cosas positivas, porque para que el hombre se pueda beneficiar de la tierra, pues también tiene que bendecir a la tierra. Y esto se da en todos lados. Algunos cuando escuchan, ¿verdad?, que es más bienaventurado dar que recibir, piensan en, pues tengo que regalar todo mi salario. No, esa no es la idea. La idea es la del labrador. Úsalo adecuadamente para que te produzca
y haya un retorno. Pero esta idea no es solo en lo material. Esta idea es también en lo espiritual. Tú tienes que trabajar en leer tu Biblia, en conocer tu Biblia, en aprender lo que dice la Biblia, antes de que puedas recibir ese retorno en donde tú eres bendecido por lo que la Biblia dice. De otra manera, no vas a poder recibir las bendiciones de Dios. Entonces, la idea es clara. Busca tener éxito, pero solamente en las cosas que valen la pena. Solamente en las cosas que son positivas. Solamente en las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas buenas? ¿Cuáles son las cosas que valen la pena? Todas aquellas que Dios nos marca en su palabra. Pero si no conoces su palabra, ¿cómo determinas cuáles son las cosas buenas? Cualquier cosa que produzca lo bueno. Vamos a ver esta frase que dijo Pablo. Vayan a Hechos 20:35. A pesar de que esta frase se le atribuye a Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir, no se sabe con exactitud dónde la dijo. Vayan a ver, Hechos 20:35. Dice Hechos 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Les decía, estas palabras se le atribuyen al Señor Jesucristo, no se sabe cuándo y en qué momento las dijo, pero también Juan 21:25 nos dice que muchas cosas más hizo Jesucristo y que no alcanzarían muchos libros para dictar todo lo que dijo, de tal manera que aquí el autor de Hechos, ¿verdad? Lucas, supo que Jesucristo había dicho eso y lo plasmó ahí, a pesar de que los evangelios no lo registren. Pablo mismo dice, vayan ahí a 2 Corintios 9, usa la misma imagen de la siembra y la cosecha para hablar de la forma en la que debemos dar a Dios y a los demás. Vean cómo dice 2 Corintios 9, versículos 6 y 7. 2 Corintios 9, 6 y 7. Dice ahí, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si bien el contexto podríamos hablar de la ofrenda que damos, está hablando de manera general. ¿Quieres tener éxito en lo que haces? Te tienes que convertir profesional en ello, pero ojo, para la gloria de Dios. Para que la imagen y semejanza de Dios sea manifestada en la tierra. ¿Te vas a beneficiar de ello? Seguramente sí, porque si haces tu trabajo en excelencia, ¿sabes qué va a suceder? La gente te va a contratar, pero no pierdan el contexto, no hay nada de malo en crecer económicamente, pero como cristiano debes de pensar en hacer más dinero beneficiando a otros para así beneficiarte tú y toda tu familia. Si tú no piensas en beneficiar a otros, si tú en lugar de solucionar problemas das problemas, ¿sabes quién va a recibir esos efectos? Tú mismo. Pero si tú eres bendición para los demás, ¿sabes qué van a decir? No, lo quiero en mi equipo, lo quiero tener aquí. Los cristianos deben de pensar que con su trabajo están cultivando algo digno para la gloria de Dios y para el bienestar de quienes los rodean. Si ustedes solamente piensan en ustedes mismos, varones, machos del sexo masculino, gametos XX, ni su esposa los va a querer. No deben de pensar de manera egoísta. Deben de pensar en el beneficio de su familia. Pero ojo, porque el mundo nos arrastra. Y entonces creemos que el mayor beneficio está en que yo trabaje más para que traiga más dinero
y les dé más comodidades materiales. ¿Es eso bueno ante los ojos de Dios? No, porque lo verdaderamente bueno delante de los ojos de Dios es lo espiritual. Eso es lo que determina lo que es bueno. Entonces, Adán tenía que labrar la tierra, tener la paciencia, escarbar, poner la semilla, esperar y que llegara el fruto. Y eso se mantuvo después del pecado, solamente que ahora le representaría una mayor dificultad realizar ese trabajo. Y ahí nos encontramos nosotros, que si no le ponemos límites al trabajo, el trabajo nos va a absorber. Y en lugar de ser esclavos de Dios, esclavos que se benefician de la creación de Dios, nos vamos a convertir en esclavos de lo que Dios creó, en esclavos de lo material. Y entonces ahí viene el cuidado que debemos de tener. Y si se dan cuenta, nuestro huerto como hombres no solamente tiene cosas, y ojo, no solamente tiene cosas. Debes de trabajar, sí. Debes de crecer económicamente, sí. Pero esa no es la prioridad. Tu huerto también tiene personas. Y esas personas las tienes que cultivar. Esas personas las tienes que hacer producir para la gloria de Dios. Y esto se nos olvida. Y ojo, el más joven de los pastores es el pastor Oscar, que si no mal recuerdo tiene 58, Oscar. 58, 60, 63, 63, Ernesto 73, 81, Rogelio. ¿Saben por qué tenemos tanta experiencia en lo que les decimos? Por tantos errores que hemos cometido. ¿Y saben por qué les compartimos con fuerza y con amor? Porque cometimos muchos errores, hermanos. Y nos da tristeza a veces pararnos aquí y decir, eso no lo hice yo. Eso que ahora sé yo no lo pude hacer. Nos compartían del devocional familiar y dices, son casadas mis hijas. Y no tuve la práctica del devocional. Y qué triste venirlo a aprender cuando somos tan grandes. Ustedes que tienen hijos pequeños deben de tomar esto como prioridad. Su huerto requiere ese cuidado. Porque si no se van a encontrar como nosotros, que a nuestra edad nos damos cuenta, Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no te obedecí antes? Gracias a Dios nuestros hijos, pues dentro de lo que cabe están bien. No han caído en excesos ni nada, pero nos damos cuenta de que ahora lo que compartimos con ustedes es algo que les urge hacer. Sea que tengan hijos pequeños, medianos, si están en casa, aún los pueden influenciar. Y dense cuenta, los corazones de tu esposa, los corazones de tus hijos, sobre todo los menores, ya los mayores, ya los echaste a perder, ya se fueron. Miren, por ahí los escritores cristianos dicen pues que tenemos la mayor influencia en nuestros hijos hasta los 8 o 9 años. Ya de los 8 o 9 a los 13, pues se reduce considerablemente, y pasando de los 13 ya te juzgan a ti, y si tú no estás dando ejemplo, olvídate, ya mejor cállate, no hables. Si tus hijos son mayores, ya cometiste los errores. Ya debes de dejarlos en manos de Dios y decir, ellos son responsables de manera directa a Dios. Tu esposa, tus hijos deben de saber que tú quieres servirlos, que tú quieres amarlos y presentar todas tus obras dignas para la gloria de Dios. Eva, que todavía no es creada aquí en Génesis 2:15, va a tener que incorporarse al equipo. Pero está incorporada porque en Génesis 1:28 se nos dijo que los habían creado a los dos para que
fructificaran y multiplicaran la tierra, la sojuzgaran y sacaran todo el beneficio de ellos. Ellos fallaron, pero ustedes tienen la maravillosa oportunidad de cambiar todo esto si se dan cuenta de que su hogar es ese huerto maravilloso en donde Dios los colocó. ¿Y quién es tu principal oportunidad de decirle al Señor, he hecho mi trabajo bien? Tu esposa. Si no lo haces, ¿qué cuentas vas a entregarle a Dios? De tus hijos ya la regaste. Ya, pero ellos son responsables delante de Dios. Pero tu esposa es ese tesoro que te va a dar Dios, que si vemos, ¿quién le entregó a Eva? Dios. No le dijo, a ver, sal y busca. No, aquí está, es esta, por eso es idónea. Por eso tu mujer es tu complemento. Dice Colosenses 1:10, con esto concluimos el punto de labrar, vamos a la parte de cuidar o guardar, pero ahí en Colosenses 1:10 nos comprueba que el mandato divino sigue siendo el mismo. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué bendición hay en dedicarle tiempo a la Biblia y obtener sus beneficios? Debes de ser un labrador para Dios en todo lo que hagas. Y ahora vamos a esa segunda forma en la que Adán tenía que representar que tenía la imagen de Dios. Adán, ¿qué tenía que hacer? También nos dice ahí en Génesis 2:15 que lo puso ahí para que lo labrara y lo guardara. La palabra en el hebreo dice que debía guardar, proteger, como alguien que toma una espada. Vayan ustedes a Génesis 3:24, porque recordarán que después del pecado son lanzados del huerto de Edén y el Señor pone ahí a unos querubines para que cuidaran el camino del huerto. Y dice que había una espada encendida que se movía. Ahí dice Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La palabra se usa para referirse a las acciones que realizan los labradores de cuidar y proteger su huerto. También los soldados, ¿verdad? En este caso los querubines están realizando una acción de cuidar y proteger ese huerto para que el hombre y la mujer no regresaran. También se usa para los sacerdotes en el Antiguo Testamento de cómo tenían que cuidar el templo y para funcionarios de gobierno que son mostrados en la Biblia. Pero vayan al Salmo 121, porque el Salmo 121 nos habla precisamente de cómo el Señor ejemplifica que Él guarda de nosotros. Y entonces cuando vemos la misma palabra que es empleada para decir cómo Adán debía guardar el huerto, vamos a ver cómo Dios guarda de nosotros. Salmo 121, vamos a leer, podríamos leerlo todo, pero solo vamos a leer de los versículos 3 al 7. Está hablando de las acciones que Dios realiza para guardarnos, para protegernos, para cuidarnos. Dice Salmo 121:3, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cómo se muestra aquí Dios? Es el guardador. Pero si queremos manifestar la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo debemos de ser en nuestro hogar? Como lo es el Señor, y ser un guardador que se muestra valeroso, hábil, competente, esforzado para esta tarea. Pero nosotros hemos sido llamados a ser santos. ¿Por qué?
Porque Dios es santo. ¿Se dan cuenta? Varones, sexo masculino, debemos de ser guardadores de nuestro hogar, dar este tipo de protección. Y obvio, sí hay una protección física, pero no veo aquí a ninguno que se ostente como Rambo o Schwarzenegger, ¿verdad? O que esté armado hasta los dientes para proteger a su familia. La protección, ¿de qué tipo debemos de dar a nuestra familia? Espiritual. Esa es la protección, ese es el cuidado que debemos de tener. El Señor siempre está ocupado protegiendo su creación, aun cuando sufre, cuando ve que su creación se le revela. Y nos sigue protegiendo y nos sigue guardando. Y cuando nos dice que nos ama y nos disciplina y nos azota, nos sigue protegiendo. No quiere que nos desviemos. Dios protege en todo tiempo para hacer que lleguemos a lo que Él quiere. Él quiere que demos la vida para llegar a la vida eterna. ¿Se dan cuenta? En todo lo que hagamos lo debemos de manifestar. Dios mismo se dio a esta labor a sí mismo cuando se puso al frente de la creación. Bueno, ¿y para qué nos creó Dios? ¿Se han preguntado esto? Vayan a Isaías 43. Porque si se han preguntado para qué nos creó Dios, ahí está la respuesta. Y van a ver que dice que nos creó para su gloria, pero cuando dice que fue para su gloria, es para que hagamos las cosas para su gloria, es para que entendamos que somos imagen y semejanza de Él, es para que comprendamos que lo estamos representando a Él sobre la tierra. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos creó Dios? Para que le demos la gloria, para que lo reconozcamos en todo. Todo lo hacemos para su gloria, excepto una cosa. ¿Qué cosa es la que no podemos hacer para su gloria? El pecado. Eso no es para gloria de Dios. Ahora, levanten la mano todos los que pecan. Ay de aquel que no la levante, Rafa, ¿eh? ¿Y qué debemos hacer cuando eso surge? Confesarlo. Señor, entiendo que soy creación tuya, entiendo que soy especial, entiendo que tengo tu imagen y semejanza, pero a veces no puedo. Requiero de tu ayuda, Señor. Dependo de ti y entiendo que separado de ti, nada puedo hacer. Cuando el hombre no labra y no guarda el corazón de su esposa y de sus hijos, está pecando. Y ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro campo fértil. Ese es nuestro huerto. El corazón de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y miren, ¿quién es la que mejor nos juzga? Nuestra esposa. ¿Quién es la que mejor sabe que nosotros estamos verdaderamente obedeciendo a Dios? Mira, y no, esto no tiene que ver, les decía hace un rato las edades de los pastores, pero no tiene que ver si tienes 10, 20, 30 años, 40 años de creyente. Tu esposa es la que te dice la verdad. ¿Sabes qué? Tiene 20 años que no mejoras. Sí, cambiaste, eres creyente, qué bueno, gloria a Dios, pero no has mejorado. Y ahí es donde nosotros debemos de trabajar. Cuando una mujer no contribuye, porque para eso fueron creadas, por eso son ayudas idóneas. Cuando una mujer no contribuye a labrar y guardar el hogar, obedeciendo los mandatos de Dios desde Génesis, ¿verdad? Desde lo que se nos dice ahí, también está pecando. El hombre toma ese liderazgo y la mujer debe de contribuir a eso. Entonces, cuando leemos ahí en 1 Timoteo 2, del 11 al 14, no permito que la mujer hable, lo que está diciendo Pablo no está desdeñando a la mujer ni le está rebajando, es los hombres deben de tomar su liderazgo. Tú, hombre, eres responsable de tu familia, y cuando tu esposa ha tomado el liderazgo espiritual, tú estás mal delante de Dios, tú debes de cambiar. Hermanos,
Dicho de una manera más poética, el hombre debe tener en una mano el arado y en otra la espada, cultivando ese huerto, cultivando ese corazón de su esposa. Y esto, fíjense cómo se extiende hasta la iglesia. Cuando los hombres toman su responsabilidad, la iglesia también va a ser protegida. Cuando los hombres son negligentes, por eso vemos un tan alto número actualmente de pastoras, bajo el pretexto del hombre y la mujer son iguales. Aquí dice que no. Aquí dice que el hombre tenía una labor específica antes de que la mujer fuera creada: labrar y cuidar el huerto. Y la mujer tenía que adicionarse ahí. Eso es obedecer a Dios. Ahora, pueden tener muchas más capacidades que sus maridos. De hecho, estamos conscientes, hay muchas mujeres que tienen más capacidades que sus maridos. Ejérzanlas, pero no pierdan el orden divino. El marido es el que dirige, la mujer va acá. Y aunque a veces lo tengas que empujar de vez en cuando, ¿verdad? A ti te corresponde. Le preguntábamos una vez a una esposa de un misionero, ¿qué tan difícil es la sujeción? Dice, no, es muy fácil. Dice, porque es como quitarte un gorila de encima que traes cargando, que lo cargue él. Y esa es la idea. El hombre debe de cargar con la responsabilidad. Dios desea que no nos quedemos de brazos cruzados, ni en la casa, ni en la iglesia. Obviamente en tu trabajo debes de buscar ser excelente. Bajo los medios que tienes, bajo las oportunidades que tienes, debes de ser excelente para la gloria de Dios. Y cuando tú haces las cosas para la gloria de Dios, ¿sabes qué hay en tu vida? Bendición. Bendición, porque Dios es tu prioridad. Así como podemos trabajar en un trabajo secular, debemos trabajar para proteger la iglesia. La iglesia debe de ser un lugar donde nuestra esposa e hijos se sientan seguros y tranquilos, porque la palabra de Dios es expuesta y con ella protegemos que no se introduzca la mundanalidad o el error. ¿Pero dónde inició esto? En tu casa, en tu oración personal, varón, en lo que tú haces para que tu esposa sea bendecida de lo que tú labras y de lo que tú cuidas. De otra manera, estás violando un principio bíblico. No te extrañe que Dios tenga que aplicar disciplina. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te exaltamos, dándote siempre infinitas gracias por tu palabra, porque Señor no nos has dejado nunca a la deriva, sino que cada vez que nosotros venimos y somos expuestos a tu palabra, comprendemos ese camino que muchos de nosotros ya hemos perdido, muchos de nosotros ya perdimos el tiempo en otras cosas. Pero Señor, ahora que nos das esta sabiduría, permítenos entregarnos a ti, seguir realizando nuestros trabajos seculares, pero sobre todo comprender que nuestro huerto son nuestros hijos, nuestra esposa, la gente que nos rodea, nuestra iglesia. Y ahí es donde debemos de trabajar para tu honra y para tu gloria. Es en Cristo Jesús que hemos orado, Padre. Amén.